Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista. Hoy vamos a analizar e introducirnos en la antropología del padre Alberto Ibáñez Padilla. El padre Alberto Ibáñez Padilla es el fundador de la comunidad de convivencia con Dios. Su antropología está en el marco de esta escuela de espiritualidad. Y como escuela de espiritualidad, el estilo de vida de esta comunidad justamente es convivir con Dios. Es necesario advertir que otras escuelas de espiritualidad, como pueden ser la carmelita o la ignaciana, pueden llegar a tener otras categorías para decir cosas similares. Por tanto, esta escuela de espiritualidad asume unas categorías para usarlas de una forma específica. Esta antropología no es una filosofía, intenta abarcar toda la realidad en todo lo que se pueda abarcar en una antropología, sino que está estrictamente estructurada para dar respuesta a una persona que a través de su vida de oración intenta dar un rumbo a su vida, ¿sí? Bien, primero, hablamos de persona. Persona, yo soy una sola persona. No obstante, tengo tres personalidades. Las personalidades son aspectos de la persona vividos a través de una sola experiencia. Si bien son tres personalidades, siempre soy yo. Yo físico, yo lógico y yo neumático. Pero un solo yo. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de tres personalidades, esto no tiene nada que ver con el trastorno de personalidades múltiples. Es cierto que el padre Alberto dice que cada personalidad es una personalidad completa, pero con esto se refiere a que cada personalidad puede estar más o menos presente que otra en una actividad. Puedo desarrollar, como vamos a decir, una personalidad en una actividad más que otra, por lo cual la otra o las otras dos quedan un poquito relegadas en ese sentido, dejadas a un lado. Como veremos, puedo tener una personalidad lógica muy desarrollada y puedo tener una personalidad neumática muy empobrecida. Por otro lado, el punto de partida es la experiencia mística. No es la experiencia del hombre, no es la experiencia de la moralidad, no es una experiencia estética, sino una experiencia mística. Como decíamos, la finalidad de esta antropología es brindar herramientas para atender a la unión con Dios por la oración y convivir con Él. Estamos hablando de una persona en tres personalidades a imagen de Dios uno y trino. Y las fuentes principales que tome son el libro de Doctrina 1 de la comunidad, llamado Dios se me revela, y el manual de la convivencia con la Trinidad. Y otros libros como el Ruda Santa. En toda su obra, el padre Alberto desarrolla cómo se aplica esta antropología de las tres personalidades, dejando bien en claro qué finalidad tiene. Sí, y por último, hay que decir que es importante no mezclar esta antropología con otros desarrollos antropológicos. Puede haber un punto de comparación, pero vamos a ver qué diferencias hay y qué contenido tiene el original antropología del padre Alberto Ibáñez. Bien, empecemos. Tenemos la personalidad física. Física viene de physis, del griego physis, que significa naturaleza, ¿no? Y hace referencia a la naturaleza más material, si se quiere, en algún punto. O sea, al cuerpo. El cuerpo con sus genes, con su pasado, con su futuro. Y además es el principio vital. Lo cual es original, porque el principio vital, para otros autores, no es el cuerpo sino el alma. Pero eso estamos hablando de Aristóteles. Acá, el cuerpo es el principio vital porque es lo primero que surge en la experiencia mística, ¿sí? ¿Por qué el padre Alberto se distingue de Aristóteles en esto? Porque Aristóteles partía de la ciencia del ente en cuanto ente, a partir del análisis analógico de las cosas. En cambio, el padre Alberto Ibáñez parte de la experiencia mística. El yo físico es el aspecto físico, el ser del hombre o la naturaleza humana, lo que le da la naturaleza humana, lo que me da a mí mi naturaleza humana. Acá, tanto la naturaleza humana y el principio vital
se las atribuye el padre Alberto al cuerpo, mientras que Aristóteles ambas cosas se las atribuía al alma. El yo físico se ve en la experiencia natural como un yo actúa. ¿Sí? La acción es lo propio de la personalidad física, lo cual también es original, porque la acción en otros autores sería más propio de la personalidad lógica, o por ejemplo en el caso de los personalistas sería más propio del aspecto dinámico y no del aspecto corporal, lo cual generaría algunas complicaciones a la hora de comparar, pero no importa. ¿Cómo entender el yo actúo? ¿Cómo se vive la experiencia concreta del yo actúo? Bueno, en muchos oficios, actividades como puede ser, no sé, cocinar, o estar trabajando en un artesano que está trabajando, un mecánico o lo que sea, siempre hay una actividad práctica en la cual uno tiene que estar enfocado en lo que está haciendo y no puede dejar meterse para adentro como para pensar y generar todo un desarrollo intelectual o ponerse demasiado enfocado en lo que siente, porque eso te distraería del trabajo práctico, ¿sí? En ese sentido, hay una atención, un foco en lo práctico. Los que desarrollan mucho esta personalidad logran no distraerse y hacer las cosas rápido y bien con atención inmersa en la actividad. No está manejando y no puede estar pensando, haciendo desarrollos intelectuales científicos o filosóficos o sociológicos o hablar con Dios mientras está manejando, porque si no se pierde la atención. Hay que estar muy atento y no distraerse para enfocarse en lo práctico, en la acción, en la operación. En eso se desarrolla mucho la personalidad física y se distraen con el pensamiento, con el sentimiento, mientras tienen que hacer cosas. No tienen una personalidad física tan desarrollada. En ese sentido, y como decíamos antes, es posible decir que una personalidad física muy desarrollada puede dejar a un lado el desarrollo de la personalidad lógica o de la personalidad neumática. Por eso se suele decir que lo necesario para la filosofía es el ocio, o sea, dejar a un lado la personalidad física por un tiempo para poder desarrollar las ideas y reflexionar sobre las situaciones que vivimos y lo que queremos entender como ciencia o como filosofía. Los hábitos propios de la personalidad física son las virtudes cardinales. Justamente dice el padre Alberto que yo tengo que vencer mis pasiones a través de mortificaciones para poder lograr madurar. Y esas virtudes que vencen las pasiones son la fortaleza de templanza, principalmente. Así que bueno, por eso puse virtudes cardinales. Y con respecto a las procedencias, ya que estamos hablando de que somos imagen de Dios unitrino, la personalidad física es la primigenia, ¿sí? La primigenia. Y esto también es original, porque para Tomás el aspecto primigenio no es el físico, sino el lógico, el alma racional. Como decía, dentro de lo que es más bien ya no la experiencia natural, sino la experiencia mística, lo propio de la personalidad física es la acción, a través de actos virtuosos puntuales. Y la forma de divinizar la personalidad física es la oración vital. Yo a través de mis acciones trato de agradar a Dios en todo, en toda mi actividad diaria, ¿sí? Y dentro de lo que ya es la oración mental personal, ese espacio de media hora, 15 minutos que uno sea en el día, ya el hecho de quedarse es un consuelo en la voluntad. Porque yo con mi cuerpo estoy en un momento de oración, ¿no? Porque yo con mi cuerpo estoy haciendo oración sentado con los ojos cerrados. En cambio, una oración vital implicaría un rezar en medio de las acciones y las actividades, un ser contemplativos en acción. Pero este espacio en el cual somos contemplativos y nos metemos en la contemplación, dejando a un lado la acción, quizá también haya un esfuerzo de poner el cuerpo y la voluntad ahí. Pero ya está consolado en la voluntad de quedarse y dedicar esa media hora de oración, aunque sienta o no sienta nada, porque ese consuelo del sentimiento, o no entienda nada, como consuelo en el entendimiento, sino consolado en la voluntad. Yo me quedo y lo hago, y quiero quedarme en algún punto, aunque a veces quizás me quede sin sentir o entenderlo, pero eso ya sería una forma muy árida de vivir la oración, porque la idea de ligar el entendimiento no es
esforzarse a quedarse, porque aunque me siento totalmente asediado, la asedia, ¿no? El desprecio por lo religioso o la aridez de no sentir ni entender nada, sino que la idea del ligar al entendimiento es que vaya surgiendo una personalidad neumática, porque uno no solamente se queda, sino que encuentra el gusto por quedarse sin reflexionar ni especular. Aclaro que aquí, tanto aquí como en las otras personalidades, la divinización no se trata de un llegar a ser como Dios, como quisieran algunos orientales, sino de perfeccionar mis aspectos al punto de que recibo a Dios en mi interior y a mi medida. Crezco no más de lo que me da la capacidad espiritual y según lo que Dios disponga y haya soñado para mí, conforme a su proyecto. La perfección en el ser humano no es ilimitada. Si bien como comunidad podemos llegar a perfecciones y a superar límites, hay que decir que cada persona en sí misma es muy limitada y no podemos hacer todo, ni tener todo, ni saber todo. Y la personalidad física me hace imagen de Dios Padre. Recordemos que como somos imagen de Dios, cada personalidad nuestra como seres humanos se corresponde con una de las personas de la Santísima Trinidad. Y la personalidad física corresponde a la persona del Padre, porque el Padre es el origen de la naturaleza divina en Dios, como physis. Bueno, esa es la personalidad física. Ya vimos la personalidad física, ahora pasemos a analizar la personalidad lógica. La personalidad lógica viene del griego logos. Logos en griego significa razón, sentido, discurso, más ligado al conceptual, ¿no? Y también significa reunión, que por eso se suele atribuir en los griegos al logos, se suele atribuir la parte social, como que por eso se dice que el hombre es un ser social por naturaleza, porque es un ser racional. Entonces, el aspecto propio de la personalidad lógica es el aspecto racional, discursivo, con un lenguaje conceptual. Y ya no es el ser, sino el conocer, lo propio de la personalidad lógica. El yo lógico, la razón, es cuando yo entiendo no solamente mi autoconcepto, mi autoconciencia, sino mi capacidad para entender la realidad que me rodea y a los demás, ¿sí? Los hábitos propios de la personalidad lógica son las virtudes teologales infusas de la fe, la esperanza y la caridad, que me santifican gracias a la gracia santificante, ¿sí? Que me vinculan con Dios. La fe perfecciona por la obediencia al entendimiento. ¿Por qué la fe perfecciona por obediencia al entendimiento? Porque yo creo en lo que la Iglesia me enseña y por el testimonio de los apóstoles creo en los dogmas de la Iglesia y en ese creer hay una obediencia a la Iglesia. También los religiosos suelen tener sus superiores, sus directores espirituales, quizás ahora no tanto, pero antes se daba mucha importancia a la obediencia del director espiritual. Y hoy en día también sería importante recalcarlo, porque si estamos en un crecimiento espiritual, donde ya se pasa a vivir las noches de sentido, o lo que San Juan de la Cruz llama noche de sentido, noche del espíritu, si no se es obediente al director espiritual, se puede llegar a caer en muchos errores que terminan muy mal. Por otro lado, la esperanza perfecciona por la pobreza a la memoria y la caridad, perfecciona por la castidad a la voluntad. En mi video sobre San Juan de la Cruz desarrollo el tema de las virtudes teologales y así lo entiende también el padre Alberto Ibáñez. Y además, otros dones infusos son el triple ministerio bautismal, que me hace ser sacerdote, profeta y rey en la comunidad. Y también estos ministerios son la base de los carismas. Según la procedencia, el yo lógico procede del yo físico, porque ya no es un yo actúo, sino yo reflexiono sobre lo que hago, ¿sí? Yo reflexiono, una reflexión racional sobre mí mismo, a partir de la cual me hago una imagen de mí mismo, ¿sí? Y la experiencia mística propia de la personalidad lógica es la oración ordinaria y discursiva. Cuando uno empieza a rezar, la primera forma de oración que te ayuda es la oración en entendimiento. Yo solamente en mi oración al principio solo voy a sacar fruto de la oración en entendimiento. Cuando trato de entender a Dios
y trato de entender las enseñanzas de Dios. Justamente en la oración personal, cuando rezo con la palabra, hago composición del lugar con la imaginación, reflexiono sobre construcciones posibles que saco de la palabra de Dios, rezo una Ave María, un Gloria, hago oraciones formuladas, o más cuando se va flexibilizando y voy haciendo una oración más discursiva, charlando con Dios en una oración espontánea. Todo eso es la personalidad lógica. Y algo propio también de la personalidad lógica son las distracciones, porque las distracciones te van distrayendo y dispersando sin darte la posibilidad de recogerte. En el recogimiento, el entendimiento va alcanzando un cierto sosegamiento sin distracciones. Y el tema es que mientras la personalidad lógica siga desarrollando ideas y especulaciones en la oración, nunca se va a poder despertar el lugar de la personalidad neumática ni desarrollar este aspecto divinizándose, ¿sí? En ese sentido, la personalidad lógica también tiene que llegar a divinizarse en ese plan de Dios, a partir de los dones del Espíritu Santo, como son el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de entendimiento. El tema es que siempre yo puedo hacer un desarrollo lógico, científico, epistemológico, sociológico, psicológico sobre mi vida, analizar lo que hago, hacer ciencia, crear un sinfín de argumentos, de conceptos, de libros que escribo, que desarrollo, que entender a Dios, la teología de Dios, todos los misterios, entender todo. Pero si no paso al recogimiento, nunca voy a poder recibir a Dios en mi corazón, ¿no? Ese corazón que no se despierta hasta que el entendimiento no queda ligado, hasta que no hay apenas por lo menos un mínimo recogimiento adquirido. El tema es este: uno puede tratar de recogerse, cerrar los ojos, pero las distracciones van a seguir estando ahí pendientes y al pie del día. Siempre, por más que cerres los ojos y trates de recogerte, al principio va a ser muy difícil porque la personalidad lógica es muy fuerte y vas a cerrar los ojos y vas a estar pensando, y esa es una personalidad lógica que no da paso a la personalidad neumática. Cuando la personalidad neumática empieza a surgir, la personalidad lógica se va sosegando y al principio va a quedar interrumpida por algunos momentos en un sosegamiento, en una paz interior, y más adelante ambas personalidades van a poder actuar en conjunto, donde hay un recogimiento, una vivencia interior de Dios sin la necesidad de dejar de desarrollar una lógica, ¿no? Porque la cuestión tampoco es entorpecer a la persona. Y es muy difícil que haya una experiencia mística o carismática si no está desarrollada la personalidad neumática, ¿sí? Es muy difícil desarrollar carismas que edifiquen si no hay un desarrollo de la personalidad neumática. Sí, virtudes teludales, pero no los carismas mayores, que son los carismas de fe, de musicalidad. No se pueden desarrollar todos los carismas si no hay un desarrollo y un nacimiento de la personalidad neumática. Por último, quería decir que Santa Edith Stein llama el entendimiento oído anterior. Oído anterior, y también el Pala sigue en esto, porque el entendimiento, a través del entendimiento, si bien yo puedo elaborar palabras, también puedo escuchar locuciones, por ejemplo cuando alguien escucha la voz de Dios o del mal espíritu o lo que sea. Es muy curioso, como vamos a decir, que el padre Alberto Ibáñez habla de la eclosión de la vida neumática. Con esto se refiere a que a partir del recogimiento infuso, la personalidad neumática, como vamos a decir, se va divinizando. No es que nace porque estaba ahí, no es que surge porque estaba ahí, pero se va divinizando el aspecto afectivo, como vamos a decir. Y como veníamos diciendo, las tres personalidades me hacen imagen de Dios, uno y trino. Como soy una persona, tengo una personalidad física, una personalidad lógica y una personalidad neumática. La personalidad lógica me hace imagen del verbo, el logos divino, que es Jesús, el Hijo de Dios. Sí, del logos, de la palabra, del verbo divino. Y después tenemos la personalidad neumática. La personalidad neumática es el espíritu. Aclaremos aquí que cuando hablamos de espíritu nos referimos al sentimiento, lo cual también es original, porque para los clásicos el espíritu es el aspecto más racional,
Pero ya Stein es la que afirma que el espíritu está en un lugar más profundo que las facultades espirituales propias de la personalidad lógica, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad. Pero el espíritu, para esta escuela de espiritualidad y para muchas otras teologías místicas, como la de San Juan de la Cruz, está en parte más ligado al afectivo, aunque pueda haber diferentes perspectivas, pero esta es la nuestra. El centro de la personalidad neumática es lo que los místicos llaman fondo, esencia, o sustancia del alma o corazón. Entonces, el aspecto neumático es el aspecto vivencial, emocional, un lenguaje preconceptual. Y lo propio de la personalidad neumática es amar. Advertimos que el padre Alberto, a diferencia de Freud, no considera que el aspecto subconsciente sea instintivo. El instinto forma parte de la personalidad física. En cambio, aquí hablamos de un subconsciente espiritual. Y autores como Sandra Stein y Viktor Frankl estarían de acuerdo. El yo de la personalidad neumática es el yo neumático. Es el yo experimento. La música, las experiencias estéticas, el arte, si bien tienen mucho de contribución de lo racional, también el humor, tienen gran parte de participación de la personalidad neumática. Y puede ser un desarrollo natural de la experiencia neumática sin intervención de lo sobrenatural. O sea, se puede haber un desarrollo natural de la personalidad neumática, pero todavía eso no llegaría a una divinización de esta personalidad. Quizás puede decirse que la personalidad neumática tiene un carácter más intuitivo. También se puede decir que quizás alguno pensará que en realidad la personalidad neumática tiene más que ver con una inteligencia emocional. Bueno, podría decirse, pero eso no son las categorías que usamos nosotros. Entonces, la personalidad neumática no es el yo actúo, no es el yo entiendo, es el yo experimento. Acá se ve entre yo actúo, yo entiendo, yo siento, se ve muy claro que el tema del discernimiento ignaciano del sentimiento, entendimiento, voluntad, ¿sí? Eso como para tener en cuenta. Y los hábitos propios de la personalidad neumática son los carismas, edifican e irradian, porque es un mismo espíritu el que actúa en ellos. Y la personalidad neumática procede del yo físico y del yo lógico. ¿Cómo puede explicarse este tema de la procedencia? Bien, ante todo, cuando hablemos de la divinización a través de la oración, ya se va a entender. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La oración propia de la personalidad neumática es la oración carismática y mística. Tengamos en cuenta de esta forma: la oración en lenguas, el canto en espíritu, la risa en el espíritu, el descanso en el espíritu, son todas experiencias que no tienen que ver con un lenguaje conceptual. A ver, no estamos diciendo que la personalidad lógica hay que tenerla menos en cuenta como se piensa hoy. Hoy en día se piensa mucho que hay que hacer lo que dice el corazón, que hay que ser más intuitivo y menos racional, porque el entendimiento es más soberbio, es más estructurado, piensa mucho pero no actúa, o piensa mucho pero no ama, piensa mucho y hace mal, porque pensar mucho hace mal, pensar cosas que le angustian, pero en realidad no es así, porque la razón es bien usada, es una herramienta excelente que nos puede ayudar a hacer ciencia, a hacer filosofía, a comprender mejor las cosas que nos rodean, si se nos usa bien, obviamente. Pero si solamente genera angustias o especulaciones, no sirve para nada. Y también puede ser una personalidad neumática, si le damos demasiado énfasis a lo que sentimos, termina siendo un emocionalismo, como una forma de exceso del afecto y de fantasía en algún punto, ¿no? Lo cual sería muy contrario a lo que llamamos la divinización de esta personalidad neumática. Lo propio de la oración carismática y mística es orar en espíritu, donde el entendimiento queda sin provecho, porque no hay nada, ningún fruto, ninguna luz a nivel de entendimiento, ni nada nuevo, pero si queda como con fruto el espíritu. El simple hecho de estar con Dios ya da fruto, y de vincularse con Él y de despertar la fe y la relación personal con Dios, más que una autorreflexión
o una especulación sobre la Biblia o sobre entender qué es Dios y todo eso. Entonces, lo propio de la divinización de la personalidad neumática es sentir, yo siento la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Bien, justamente decíamos, ¿por qué la personalidad neumática procede del yo físico y yo lógico? Porque lo primero, el camino de divinización y de santidad es actuar para agradar a Dios, ¿sí? Pero después, en la oración discursiva, uno reza reflexionando sobre la palabra de Dios, haciendo composición del lugar con la imaginación, dando a entender las enseñanzas de Dios y entender a Dios. Y todas esas oraciones, que son más racionales, son más de la personalidad lógica. Del actuar para agradar a Dios, paso a orar para entender a Dios, entender sus enseñanzas. Y con el recogimiento infuso, el entendimiento queda ligado para dejar más lugar a la paz que viene de la presencia de Dios que me inunda. Cuando esa presencia de Dios me inunda, el entendimiento queda sosegado. Cuando San Juan de la Cruz dice que mi casa quedó sosegada, al entendimiento estar en silencio, no es que anula el entendimiento porque eso sea malo, sino que al estar más sosegado, puedo comprender y entender mejor las cosas y aliviar las pasiones, que si bien las pasiones son algo afectivo, también el pensamiento tiene mucho de pasión, ¿sí? El entendimiento tiene mucho de pasión porque el pensamiento no es solo racional, sino también que el pensamiento también tiene mucho de irracional y de pasional. Por eso, al sosegar el entendimiento podemos pensar mejor y comprender mejor lo que nos rodea. En ese sentido, esa es en parte una de las finalidades del recogimiento infuso. No por nada, uno de los elementos de nuestra espiritualidad es el descansar orando. El descansar orando nos dispone para el recogimiento. En principio es adquirido por esfuerzo y concentración y después es infundido por Dios. Si bien los budistas también intentaban sosegar las pasiones a partir de un mantra, esto no tiene como finalidad la mera extinción de las pasiones, como querían los budistas, sino el encuentro con Dios que te da paz y te armoniza por la presencia misma de Dios. Ya el solo hecho de vivir inhabitado por Dios es una gracia inmensa. Aún así, la idea de esta presencia no es tanto dar un gusto, sino más bien transformar a la persona, y por eso hablamos de unión transformante. Por eso, el tema de la personalidad lógica y la personalidad neumática es que la personalidad neumática no puede desarrollarse si la personalidad lógica no le da lugar. Si sigo estudiando, reflexionando, leyendo un montón de libros, desarrollando la ciencia y la filosofía, que es muy buena, es muy necesaria, pero en la oración, el cristiano tiene que buscar un desarrollo de las tres personalidades a la par. Y cuando es necesario esta eclosión, este despertar de la vida neumática, es necesario dejar que Dios te abrace y te, como decimos, un abrazo, ¿no? Y la ligadura del entendimiento permite un desarrollo de la personalidad neumática donde, como fruto de la presencia de Dios, se tiene la paz y el sosegamiento del entendimiento. Así podemos desarrollar otros aspectos nuestros que no tienen que ver con la especulación o con el miedo del futuro o del pasado, sino con un sosegamiento que lleva a serenar las pasiones y a desenvolverse también mejor en la vida, ¿no? Muy curioso esto del miedo, de los prejuicios. Cuando uno piensa demasiado sobre el miedo, sobre lo que va a pasar, como cuando Jesús dice, ¿por qué piensan qué les va a pasar, cómo se van a vestir, qué van a comer en el futuro, qué va a pasar con mi vida, si me voy a morir, si me voy a lastimar, si me va a pasar esto, lo otro, qué pasa si empiezo a cantar y alabar a Dios y se burlan de mí, si hablan lenguas y no me ven bien? Todos esos miedos están dentro de esa reflexión de la personalidad lógica. Y cuando me empiezo a desenvolver mejor, me doy lugar para expresarme, si una expresión tiene algo de personalidad lógica, la expresión tiene mucho también de personalidad neumática, porque en eso desarrollo, me animo y me desenvuelvo mejor afectivamente, cuando ese miedo, que también es afectivo, por un poco desarrollo de esa expresión, se va serenando, se va
desensibilizando menos miedo y poder haber una mejor expresión personal. Por eso no es que vaya a vencer el miedo o el pánico o todas esas cosas que son muy emocionales, no las voy a vencer con especulaciones o con juicios correctos, con decir las cosas de manera correcta o pensar todo correcto, sino que hay una necesidad personal de afecto. Necesitamos de Dios, del abrazo divino, de que Él nos haga sentir en confianza, de ese acompañamiento afectivo, de esa dulzura divina de los demás, esa ternura que hace que uno se sienta más en confianza, no haya más miedos ni miedos a lo que me dicen los demás, ni a los prejuicios, de todo eso que puede generar, ¿no? Por eso no basta con saber cómo enfrentar el miedo, porque no somos solamente seres lógicos, somos seres afectivos y necesitamos esa contención. Hay toda una parte afectiva que se desarrolla en la convivencia, que tiene que haber una confianza. No es solamente entender yo, ahora que estoy especulando, estoy teorizando sobre las 3 personalidades. No alcanza con eso. No desarrollo la expresión por el simplemente hecho de entender esto, sino que esa confianza que se genera en la convivencia y ese amor me va ayudando a desenvolverme. Si bien el desarrollo intelectual de la personalidad lógica también tiene que ver con este desenvolvimiento. Y ahí agrego, por ejemplo, lo que le pasó a Pedro cuando se cayó, cuando estaba caminando sobre el mar y tuvo miedo y se cayó. Qué lindo cuando Jesús lo agarró y dijo, ¿por qué dudaste? Pero no como un cuestionarle, sino como un darle la confianza de decir, bueno, podés confiar en mí, yo puedo confiar en Dios porque Él está conmigo, ¿sí? Y la personalidad neumática es imagen de Dios Espíritu Santo. Así tenemos la imagen de la Trinidad, la personalidad física, la imagen del Padre, la personalidad lógica, la imagen del Hijo, la personalidad neumática, la imagen de Dios Espíritu Santo. Una sola persona en 3 personalidades. Salvo que en el hombre esas 3 personalidades no son subsistentes, ¿sí? Por último, quiero terminar con la cita, una palabra de la Biblia, 1 Corintios 12. Aquí queda muy claro por qué se atribuye a cada personalidad algo específico. Fíjense, hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Aquí hablamos de la personalidad neumática del hombre y de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. La personalidad lógica les atribuimos los ministerios y a la personalidad neumática los carismas. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Por eso atribuimos las operaciones y las acciones a la personalidad física. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista.